no he visto nunca. O sea, como que llegaron un día a la clase y llegaron y mandaron sus cosas y todo lo demás, pero yo no sé ni cómo van, ni cómo no van, ni nada. La única arma que yo tengo, a veces no sirve de mucho, porque como comentaba en el caso de Jeffrey, pues no le han respondido todavía, pero la única arma que yo tengo para poder decir algo sobre ustedes es lo que ustedes mismos me digan y creer en su palabra. Por ejemplo, si Valentina me dice, yo traté de contactar a mi profesora y no me ha respondido, cuando alguien me diga, Valentina no trabajó, yo puedo decir, bueno, según lo que ella me dijo, esto pasó, ¿sí? Es decir, yo no tengo que ser su abogado, pero si en algún momento dado yo tuviera que defender algo que de pronto nos están acusando que no es culpa suya, yo necesito saber su versión de los hechos. Esto no se lo estoy diciendo a ustedes, se los estoy diciendo porque realmente son 40 estudiantes, si no estoy mal, y hay 14 aquí. Sí, hay 14. Y más interesante aún, hay 14 y algunos son grupos. Por ejemplo, Esther y Lucía son un solo grupo. O sea que si hablamos en términos de grupo, hay 13. ¿Sí? No está Kevin, pero está Marcos. No está Andro, pero está Natalia. Eso está bien, pero me preocupa otra gente de la que yo no tengo ni idea y que luego cuando uno llega y pone la nota, dicen, ay, ¿por qué yo me salió así? Pues, ni te he visto, no hiciste lo que tenías que hacer. ¿Sí? Eso para que lo comenten con sus compañeros. Yo creo que siempre es importante venir acá y tomar el espacio para quejarse o para comentar los problemas o todo lo demás. Al final el trabajo de grado es de ustedes y son ustedes los que tienen que moverse. Sé que estoy sonando a que los estoy regañando a ustedes, pero quiero que tengan claro que no es con ustedes, es con los que no están aquí. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? O sea, esta clase puede verse como una pérdida de tiempo y de alguna manera lo es. No voy a negarlo. O sea, ¿qué gano yo, por ejemplo? ¿Qué gana la primera persona que habló fue Marcos? ¿Qué gana Marcos con seguir escuchando después a María Fernanda, a Valentina, a Andrés? No gana nada. A él le importaron sus 5 minutos de fama y ya. Eso es cierto, pero creo que es el espacio que tenemos para hacer eso. Y bueno, lo demás que yo diga de APA y todo lo demás, sí, definitivamente lo pueden hacer en un manual. Insisto, no estoy regañando a nadie, pero en todo caso, de las personas que estoy hablando no son ustedes. Solo que quiero que lo piensen y que pues sean testigos de que yo estoy aquí, yo estoy dispuesto a escuchar cualquier cosa que me digan. Incluso si alguien me dice, hablemos y reunámonos, yo me reúno con ese alguien, ¿no? O sea, así yo no soy tutor de esa persona. No tengo ningún problema con eso. María Fernanda es testigo de eso, Valentina es testigo de eso, Marcos es testigo de eso, María no es testigo de eso porque nunca me he reunido con ella, eso es cierto, pero sí me puedo reunir con cualquiera que me diga siempre que esté dentro de mis tiempos. Así que el que no adelanta, en parte es porque, no voy a decir porque no quiere, pero sí, en parte es porque no quiere. Entiendo que al final yo no puedo solucionar el problema a todos, pero algo puedo decirles. Creo que a cualquier cosa puedo decirles. Ojo con eso. Y termino el regaño, que no era para ustedes, pero que sonaba para ustedes. Bien, para el día de hoy, en la clase pasada, estuvimos hablando un poquito, esto más o menos lo dice así, estuvimos hablando de las citas en APA, ¿no? Y estuvimos hablando de dos cosas diferentes, que una cosa es citar y referenciar. La clase pasada hablamos un poquito, pero no logramos terminar. Citas y referencias, ¿no? Hablamos de citas y referencias. Bien. Un segundo, ya miro. Profe, ¿es posible grabar la clase? Estoy grabando la clase. Bien. Dicho lo anterior, como ustedes recordarán, en la clase pasada estábamos hablando de citas y referencias y hablamos de dos tipos de citas, que son las citas directas, pero hablamos de un tipo de citas, que son citas directas y que se dividieron en dos tipos, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Hola. Sí, profe. Bien. Se dividieron en dos tipos, que eran bueno, aquí está escrito, pero eran las cortas, que pueden ser parentéticas, y narrativas. Y las largas, que pueden ser igual. ¿Ustedes están viendo lo que yo estoy presentando? No, ¿verdad? No, profe. Ok. La próxima, me hubieran podido haber dicho. Bien. Estuvimos hablando, en la clase previa, estuvimos hablando de citas y referencias, que era lo que, pues, por donde iniciaba yo ahora escribiendo. Y, ojo,
¿Alguien me puede recordar? Voy a iniciar de nuevo. ¿Alguien me puede recordar qué es una cita y qué es una referencia? Una cita es la mención, no lo dije así, pero vamos a mencionarlo así, es la mención del autor dentro del texto a medida que vamos hablando, ¿no? Eso es una cita. Una referencia, por su parte, es la forma en la que ponemos los datos del texto que leímos en la bibliografía. Bibliografía. Es decir, en el texto van citas, en la bibliografía van referencias. ¿Saben qué es una bibliografía? ¿No? La bibliografía es la publicación final donde uno coloca y señala todos los libros que uno leyó. La China que va a integrar el Profe, mundial, dime. profe, lo siento, perdí el internet y me desconecté, pero ya está como explicando algo. Si quiere al final, pues hablamos. Sí, en efecto, ya comencé a explicar algo. Por ejemplo, en el trabajo, un trabajo aquí X, un trabajo que se llama Dale Play de unos muchachos de hace algunos años. ¿Qué es una cita en este trabajo? Una cita en este trabajo es cuando ellos mencionan, por ejemplo, el trabajo llamado preproducción, producción y postproducción de un audio por un film minuto, que es un trabajo del año 2009 de Gabriel Hoffman, ¿no? O en este caso, que es un trabajo, bueno, perdón, es una cita de Juan Manuel Torres Quijano del 2009, esto aquí está mal hecho, por cierto, pero de Juan Manuel Torres Quijano del 2009, esto es una cita, o sea, es un nombre, una persona que citamos en medio del texto, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el ámbito nacional de Colombia se han producido diferentes programas musicales para Cadena Uno fue emitido a toda música, aquí está su respectiva cita, es una referencia de algo, un programa musical que se llama Toda Música y que está puesto dentro del texto, eso es una cita. Una referencia es por su parte lo que aparece acá en la bibliografía. Cada una de estas líneas que ellos colocan, algunas bastante mal hechas según lo que estoy notando, quiero anotar que yo no fui tutor de este trabajo, modestia aparte, estas serían las referencias. ¿Sí está claro? Esta es una referencia que parece bien hecha. Estas serían las referencias. ¿Sí? Yo no me voy a encargar de revisarles las citas ni las referencias, de eso se encarga su tutor. Pero sí es bueno que sepan más o menos cuál es la diferencia. ¿Por qué es importante saber la referencia? Retomando un poco cosas que ya deberían saberse y quizás no se saben. Porque a veces uno puede buscar en Google cómo citar X. ¿Cómo voy a citar tal cosa? Y entonces resulta que viene una cosa pequeñita que dice Google, algo así como Ortega 2020, página 15. Y dicen, ay, es lo único que tengo que colocar. Claro, es lo único porque te estás buscando las citas, no estás buscando la referencia. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? A veces puede pasar lo contrario, buscan una referencia, quieren saber cómo citan a alguien dentro del texto y terminan buscando una referencia y entonces ponen en el texto, están escribiendo bla, 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 y de repente ponen paréntesis, Ortega, 2020, la entonación en Colombia, el Colmex, página 20 a 25. Y uno dice, ¿por qué pusieron todo ese dato? Porque fue que se equivocaron. Y en la cita, que es lo que va dentro del texto, colocaron la referencia, que es todo lo que debería ir dentro de la bibliografía, ¿no? Entonces, por eso es importante establecer la diferencia entre qué es una cita y qué es una referencia. ¿Uno se equivoca? Sí, uno se equivoca. A veces uno dice, ay, voy a hacer la bibliografía, estoy buscando las citas para la bibliografía. Uno a veces dice eso y eso es un error. Uno no busca las citas para la bibliografía, sino las referencias para la bibliografía. Pero así uno se equivoque, lo importante es uno tener claro en su cabecita qué va en la bibliografía, que en la bibliografía van todos los datos del texto que uno consulte, mientras que en las referencias dentro del texto los datos que van son básicamente 3. Y no siempre van 3, pero van 3. Que son apellidos de autor, apellido de autor, o apellidos, dependiendo del caso, eso podemos mirarlo en un momento, o apellidos, el año, y muchas veces... Profe, disculpe, muchas, no ¿es en siempre, cuanto a las citas o a la referencia? a las citas, Eso a las está citas, a las citas, Okay. a las citas, sí. Y muchas veces la página, ¿sí? Eso es lo que va.
Por ahora estamos haciendo esto, es pensando en que ustedes están redactando el texto, su marco teórico, están redactando eso. Cuando llegue el final de semestre, ustedes harán su bibliografía. No se preocupen, ese momento va a llegar. Y sí, en una o dos clases vamos a hablar de cómo hacer las referencias para la bibliografía. Pero al final no va a ser raro que a ustedes les toque volver a mirar. Lo importante es que no cometan errores. Por ejemplo, este texto que estábamos viendo tiene errores en su citado. Por aquí veíamos un caso, bueno, ya lo quité porque ya me fui hacia abajo, pero veíamos un caso donde colocaban 2 veces el año. Eso no era viable, ¿sí? Colocaban 2 veces el año o colocaban el número donde no iba. Por ejemplo, aquí hacen algo que colocan 2018 par 2, me imagino que iban a poner era página, se equivocaron, y miren, no dejaron un espacio entre las comas. Son cosillas, ¿no? Para que ustedes lo vayan viendo y cuando vayan escribiendo, vayan teniendo esas precauciones. Por eso es que es importante hablar de APA ahora, ¿sí? Por ejemplo, aquí mencionan una autora, María Eugenia Sánchez, y miren, solamente ponen página 66, pero no tienen el año. Entonces, no quiero juzgar a los demás trabajos, solo quiero que veamos por qué esto es importante ahora. Mario, te escucho, tienes la mano levantada. Profe, la pregunta es si lo que está explicando es de investigación tradicional. Lo que estoy explicando es de todo tipo de investigación, porque todo tipo de investigación utiliza citas. Por ejemplo, en lo que tú estás haciendo, que son podcasts, en algún momento dado tú tendrás que explicar qué es un podcast, los temas que tratas en el podcast, y en ese sentido todo eso lleva bibliografía. APA no es solamente de investigación tradicional es para todo tipo de investigación dentro del campo de la psicología, pero se utilizan dentro de las ciencias humanas. Pero todo. Obviamente no es lo mismo citar un documental que citar un libro. Eso sí es innegable. Pero por ahora, como estamos en las citas y no en las referencias, generalmente las citas sí se hacen todas iguales. Lo que sería diferente serían las referencias. Es decir, me explico explicando lo que estoy diciéndole a Mario. Aquí tenemos María Eugenia Sánchez, página 66, muy mal citado. Vamos a mirar a ver una cita que tengan ellos buena. Gómez Tarín, 2009. Y aquí no sabemos siquiera si esto es un video o qué. No lo sabemos. No tenemos en cuenta si es un video, si es un artículo. No sabemos nada de eso. Eso no lo sabemos. Pero no importa porque está dentro del texto. ¿Dónde aclaramos eso? Cuando llegamos a la bibliografía, a las referencias. Ahí sí ellos deberían señalar si es un video, si es un artículo, si es todo lo demás. Y obviamente no citamos igual no referenciamos, fíjense que cometí el error, no referenciamos igual un libro que un texto. Pero eso de si es libro, de si es texto, de si es película, lo dejamos es para las referencias o bibliografía. ¿Sí está claro? En el texto citamos igual. ¿Qué pasa? Que tengo la mano alzada porque voy a hacer una pregunta, que me den permiso, por favor. Dime. Es de, según las normas APA, donde está a disposición, ¿cierto? Para colocar los datos de la cita, ahí hay varios datos como la página, el nombre de autor, el apellido, la universidad, año. Ahí da una opción de colocar el link de la biografía. Es decir, no lo voy a rellenar ahí, sino en referencias. Exacto. Eso no se rellena acá, eso se rellena en las referencias. Acá solo colocamos el nombre de la persona, el apellido, ojo, eso es bien importante porque mucha gente coloca el nombre completo. Colocamos el apellido de la persona y el año. Y a veces, si la cita es directa, colocamos la página. Solo cuando la cita es directa. ¿Sí está claro? Pero todo lo demás que estás diciéndome, no se coloca. Eso va en las referencias. Eso sí, ustedes pueden irlas haciendo enseguida. Mi recomendación es Word, lo decía Frank la semana pasada, tiene una opción en la que uno puede ir metiendo enseguida, creo que es aquí, no sé dónde. La verdad yo no sé por qué yo no la uso. No me gusta. Yo soy corronchito, así que yo la hago tradicionalmente. Pero por aquí tiene una opción en la que se pueden incluir. La verdad no sé, eso tendré que buscarlo ustedes porque yo no sé cómo se hace. Pero pueden ir metiendo enseguida los datos, pueden ir leyendo y cuando quieran, o pueden por su parte, lo que sí hago yo, que es que en una hojita aparte voy anotando enseguida todos los datos para ya tenerlos ahí guardaditos. Cuando llegue el día de las referencias no tengo que ir a buscar en los libros. El semestre pasado pasó algo bien interesante. Un grupo con el que yo trabajaba, Juan e Iván, hicieron su trabajo fue muy bueno, todo lo demás. Cuando llegó la hora de hacer las referencias, tuvieron un problema.
hubo un texto que citó Iván, y él lo citó y puso, como quien dice, puso Pérez, vamos a suponer que fuera Pérez 2015. Y él dice, Pérez 2016 dijo esto. Cuando llegó la hora de que iba a hacer las referencias, no encontró de dónde había sacado eso. Nunca encontró el artículo de Pérez. Revisamos porque yo también busqué en algunas cosas que me habían enviado. Ellos buscaron, pero nunca lo encontraron. ¿Qué le tocó hacer? Borrar. Porque no lo encontró. A veces uno podría dejarlo, ¿no? Meter gato por liebre y decir, yo lo voy a dejar. Si se pillan que no puse la referencia, pues ni modo. Pero no, lo mejor es borrarlo. Entonces, por eso, cada que utilicen un autor, tengan un archivito aparte. Si no lo quieren hacer en Word, como yo, que soy corronchito, tengan un archivito aparte, y en ese archivito aparte van colocando todas las referencias, todo lo demás, para que lo vayan teniendo ahí guardado, por si acaso. Pero en el texto, tal y como nos estaba preguntando Elena, en el texto, para ver, estilo. En el texto, miren, aquí está el estilo. Creo que es aquí, formato, se les pueden ingresarse los datos de estilo, creo, realmente no sé, nunca he hecho esto. El punto es que en el texto, no, esto no es. En el texto van a meter solamente, de momento, apellido del autor, año y posiblemente página, ¿sí? Ahora, ¿cuándo meten la página? Y eso sí ya tuvo que ver con la última clase de la que hablamos, cuando las citas son directas. ¿Quién me recuerda que es una cita directa? Cuando la cita es literal. Creo que... Muy bien, muy bien. Cuando utilizamos literalmente, las palabras del autor. Ojo, un solo cambio en las palabras y la cita deja de ser directa. Uno solo, ¿sí? Imaginemos esto. Imaginemos que la cita dice, en el libro dice, no se está molestando. Dice, la sociedad colombiana, según me parece, no ha evolucionado mucho a un estado X. Entonces, yo vi el libro y me gustó esa frase que ese autor dijo. Yo dije, uy, lo voy a citar. Y yo lo tomo. Fin. Y entonces yo puedo escribir aquí. Yo digo, voy a escribirlo. Y abro mis comillas. Fin. Y lo pego. Pero yo, donde él dice, según me parece, yo no lo quiero quitar, no lo quiero poner, porque eso, pues, yo no quiero que parezca que es la impresión de él, sino quiero que se vea mejor. Entonces yo digo, no, necesito reducir el espacio del párrafo, yo esa línea la voy a quitar, ese pedacito lo voy a quitar y lo voy a dejar así. Al borrarle yo eso, automáticamente deja de ser una cita literal, ¿sí? Deja de ser una cita directa. Ya le hizo un cambio. Parece mentira, cualquiera diría, pero si eso que quitó no era importante, pero ya le hizo un cambio. Hay maneras en las que eso se hace. Una de las técnicas utilizadas, pero que de alguna manera no se presentan mucho, es simplemente borrar, pero poner un paréntesis con puntitos para indicar que ahí quitaron algo. Para indicarlo, ¿no? Eso a veces se hace. Pone ese paréntesis con los punticos, ¿sería cita directa o...? Seguiría siendo directa, porque en ese caso tú lo que estás diciendo es que tú quitaste un pedacito de ahí, o sea, estás reconociendo que quitaste un pedacito de ahí. Dejaría de ser directa cuando no reconoces que le hiciste un cambio. Sin embargo, mi recomendación es, si pueden, no lo hagan, ¿no? Mejor dicen algo como por ejemplo, para Gutiérrez, vamos a suponer que el tipo se llama Gutiérrez, para Gutiérrez, la sociedad colombiana. Pero ya eso no sería una cita directa. Depende de dónde comienzo las comillas, porque si las comienzo desde ahí, sí lo es. O sea, ¿por qué sería directa? Porque sigo tomando estas palabras exactas del autor. Miren, no me parece, no ha evolucionado. O sea, la cita directa sería de este pedacito. Lo otro lo parafraseé, ¿sí? Es un tipo de no digamos trampa, porque eso es legal,
pero es un tipo de cosa que uno puede hacer. Es directo siempre que usted tome un fragmento y marque eso con comillas, como nos decía, creo que era Diana la que estaba hablando, ¿no? ¿Sí? Bueno, sería indirecta, bueno, no sé quién habló, pero sería indirecta si yo pusiera, ya no sería directa si yo pongo las comillas desde ahí. Ahí ya yo estoy incurriendo en un error, porque eso, él no dice la sociedad colombiana, él dice la sociedad de Colombia, vamos a ponerle aquí de Colombia. Ya yo ahí estoy incurriendo en un error, no estoy citando directamente, eso está mal. Pero yo, para curarme de eso, lo que hago es que yo ruedo mis comillas desde donde estoy diciendo las palabras literales, ¿no? Es igual como cuando uno habla con la gente y me dijo literalmente, no voy a ir. No dice algo como, o sea, uno dice literalmente las palabras que la persona dijo. Y si uno le va a hacer un cambio, uno primero hace el cambio y luego es cuando dice la palabra literalmente. Estaba peleando con el amigo mío ese que tú conoces y ese man es un grosero y me estaba diciendo, Alex, tú sí molestas, tú tal cosa, tú tal vaina, y literalmente me dijo, no voy a ir. ¿Sí? Fíjense, no comencé mi cita literal desde antes, desde cuando dijo, Alex, tú eres grosero, no, eso lo dije como parafraseado. Cuando ya no voy a decir las palabras exactas que él dijo, ahí digo literalmente. Cuando yo digo la palabra literalmente, ahí es como si estuviera poniendo las comillas. Es decir, la cita es literal siempre que ustedes utilizan las palabras del autor. Y el autor puede haber escrito 20 líneas. 20 líneas. Ustedes están hablando de esas 20 líneas. Pero si de esas 20 líneas utilizan una literal, entonces será esa línea va a ser una cita literal. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe, pero yo tengo una duda. Es que en estos días leí, bueno, estaba haciendo unas referencias y me di cuenta que decía que cuando uno escribe la cita y es directa, y si el autor cometió algún error de ortografía, ahorita ya APA permite que uno cuando la vaya a poner en su escrito, la corrija. Sí, eso es posible. Eso es posible. Dime, sí. Sigue siendo cita directa, ¿verdad? Y seguiría siendo cita directa porque es un error, es una errata. Y la errata no es, como quien dice, el pensamiento del autor, sino un error. Un error literalmente es un error. En algunos casos incluso uno puede, por ejemplo, imaginemos que nosotros estamos citando algo de una persona. Vamos a imaginar que nosotros estamos citando este fragmento, ¿no? De este trabajo. Lo voy a citar, lo voy a poner en mi trabajo. Ah, eso fue mucho. ¿Qué estoy haciendo? Deme un segundo, esto está como malito, pero bueno, yo quiero citar eso, ¿no? Y yo pongo mi cita directa. Dame un segundo, espérate. Yo pongo mi cita directa y yo quiero citar eso de ese autor que me quedó, me ha citado. Ve preguntándome, no te preocupes. Dime. En ese tipo de citas así es donde se coloca la página, ¿cierto? O también se coloca ¿En las la directas? fecha, todo. No, en El las nombre, directas se coloca nombre, año y página, sí. Okay. Vale. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir con lo que estaba yo. Estoy buscando aquí un texto que pueda yo copiarlo y que no se vaya a salir feo copiado. Esto, vamos a suponer que yo quiero copiar un fragmento, ¿no? La diferencia entre el propósito, esta es la cita directa que yo voy a poner en mi texto porque me sirve muchísimo para lo que yo quiero hacer. Entonces yo cojo y la pongo directa. ¡Pin! ¿La pegó? Ah, pero ¿por qué está pegando así? Bueno, vamos a suponer, me la voy a inventar yo. La diferencia entre un objetivo específico y uno general es que el general da cuenta de qué queremos lograr y el específico da cuenta de cómo lo queremos lograr. Vamos a suponer que uno hizo esta cita, ¿no? Yo la saqué de un libro y me sirvió. Yo estoy hablando aquí y yo saqué mi cita literal. Por eso la puse entre comillas, porque esta todita la saqué de un libro que yo tengo aquí puesto al lado mío, ¿no? Yo lo saqué de aquí. Pero de esta cita yo quiero, hay algo que a mí me gusta mucho, hay una parte que a mí me gusta, que es la parte que me importa. O sea, todo me interesa, pero como que quiero resaltar algo, yo puedo hacer esto.
y la pongo en cursiva. Ahora ustedes me van a decir, ay, profesor, pero eso lo altera, porque eso es como si usted le estuviera dando más importancia a eso. Claro, sí es verdad. Pero yo entonces hago un paréntesis aquí y digo, la cursiva es mía. Y de esa manera le aclaro al lector que yo fui el que decidí que eso iba a estar en cursiva. Eso posiblemente ustedes no lo van a usar, pero para que lo tengan pendiente. De hecho, cuando vean un texto que diga la cursiva es mía, o la negrita es mía, o el subrayado es mío, quiere decir que en el texto original eso no estaba así, y que yo lo hice así porque, ¿qué les digo? Porque generalmente es subrayado, ¿no? Porque pues me nació, porque quería puntualizar en eso, porque era lo que más me importaba. Eso, igual el caso que decía María Fernanda, sigue siendo una cita directa, porque esa aclaración que uno hace señala que no es una cosa del autor, sino de uno. ¿Sí? Creo que alguien levantó la mano. ¿Nadie? ¿O alguien preguntó algo? ¿Nadie? Me pareció escuchar un sonido de chat. La computadora está como chueca hoy. Dice. Era yo que le estaba escribiendo a Camilo, nomás. Dice. Ok. Bien. En esa clase, dime. Perdón, es que tengo otra pregunta referente a las referencias. En el trabajo que estoy haciendo, usé unas frases y también imágenes de un fotógrafo que lo escribió en Twitter. Cuando yo llegué a hacer la referencia de eso, no supe bien cómo se hacía porque pues es algo diferente. Entonces yo traté de hacerla, digamos, con el año y, digamos, lo que escribió casi que tal cual en Twitter y así hice la referencia, pero no sé cómo, en ese caso, cómo la debo hacer. La cita estaría bien. ¿Me estás hablando de la cita o de la referencia? De la referencia, porque en sí solo hice la imagen, entonces para referenciarlo no supe bien cómo hacerlo. Bueno, generalmente se utiliza la imagen, eso sería otro tema, pero generalmente se utiliza la imagen. Debajo de la imagen pondrías algo como, si solo fue la imagen, pondrías algo como tomado de la persona, el año 1985, 89 y el link. Okay. Esa sería la opción más normal. Ahora, cuando llegas ya a la referencia, cuando ya estás haciendo la bibliografía, no sé si eso es lo que te refieres por referencia. Cuando estás haciendo la bibliografía, cuando estás haciendo la bibliografía, sí se sigue un orden que está más especificado en APA, de hecho, por aquí en alguna parte del APA, pero que no vamos a ver todavía, pero donde se dice cómo citar, ¿es este? No, mentira, estamos segundo. Donde dice cómo citar cuando está citando cosas de redes y de todo lo demás, ¿no? Pero eso lo vamos a ver después. De todas maneras, por tenerlo pendiente, si tienes que citar el año, tienes que citar la persona, tienes que citar consultado en, o sea, decir de dónde lo sacaste, consultado en tal parte, Twitter, Twitter, y poner la posible dirección, ¿sí? Ah, vale, profe, porque en lo que ya te he enviado, yo puse solo como figura 1, figura 2, porque así iría en la tabla de las imágenes, pero entonces sí debo claro. ahí estar. Claro, tienes que aclarar de dónde salió porque no es tuyo, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí te dicen cómo hay un episodio de podcast, cómo las canciones, y en algún momento dado te va a decir cómo sería, por ejemplo, en redes sociales. En efecto, mira, el nombre del autor, la fecha en la que lo postea, lo que diga la imagen, en caso de que diga algo, y si no dice nada, pues no hay ningún problema, y la dirección, ¿sí? Sí, profe. Vale, profe, gracias. Bien. Profe, es decir, en la cita indirecta solamente va, como usted había dicho antes, autor y año, nada más eso. Sí, en la indirecta solo es el autor y el año. Profe, y otra duda que tengo. A mí me pasó que cuando yo iba a citar en 2 párrafos, una cita indirecta y una cita directa era del mismo autor, pero cuando la coloco los datos, en las normas APA, el segundo párrafo me lo corre. Porque, o sea, no me aparece los datos que yo le ingresé, sino solamente el año. Lo dejo así como la norma APA me lo arrojó. Ah, no, lo que pasa es que tú lo estás haciendo en Word, ¿verdad? O sea, sí, pero lo tengo. Exacto, automático pero en ya Word.
Sí, pero ya yo lo tengo con las normas APA, o sea, lo voy organizando siempre de poco a poco, pero Claro, me claro, lo claro. borre, no sé por qué, entonces me O sea, quedo ahí la duda. te borra la página de Word. No, exacto, no es que me la borre toda, supongamos, en el primer párrafo, que es una cita directa, sí me coge los datos como yo lo coloco, autor, año y página. En la otra siguiente, que es el mismo autor, me corre el párrafo y me lo coloca entre paréntesis solamente el año, pero no me coloca el nombre del autor. Ah, lo que pasa es que eso sucede cuando tú has citado al autor previamente. A eso vamos a ir en un momento dado cuando hablemos de las narrativas. No. Cuando tú has citado al autor previamente, porque ya se supone que traes el mismo contenido. Exacto, eso es lo que sucede. Correcto. Uno está parafraseado y otro sí está igual. No te va a permitir hacerlo dos veces, no te va a permitir poner, por ejemplo, Cabarcas 2021, dice esto, lo otro, punto aparte. Del mismo modo, bla, 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 y otra vez poner Cabarcas. No te lo permite y Word lo sabe porque se supone que ya traes el mismo autor. Solo cambias el autor, solo vuelves a colocar el autor cuando cambias el autor. ¿Sí está claro? O sea, cuando ya, por ejemplo, dices, Cabarcas 2021 dice bla, 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 bla. Luego pones, por su parte, Madrid 2022 dice bla, 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 bla. En efecto, y luego vuelves y pones una cita de Cabarcas, entonces ya ahí sí te permite otra vez colocar Cabarcas. Pero como traes el mismo autor, ya no consideran necesario repetir el autor porque ya se sabe que estamos hablando del mismo. ¿Sí? Exacto, profe, así me pasa. Entonces, si lo repite, pero igual necesita tener un registro de que es el mismo autor. Entonces, pero es que se sabe, o sea, se entiende. Si vienes hablando de un mismo autor, se entiende, o sea, APA permite eso porque se supone que no vas a estar diciendo siempre el mismo autor porque es el mismo autor, ¿no? Solo cuando hay cambios o cuando te alejaste mucho. Imagínate que en la página 1 mencionaste a Cabarcas y luego ya no mencionaste jamás nadie. Y en la página 3 vas a volver a mencionar a Cabarcas. Bueno, ahí sí porque ya te alejaste. Pero cuando las citas están cercas, no es necesario repetir el autor porque se sobreentiende que seguimos hablando del mismo. Por ejemplo, si yo digo, vamos a ponerlo así. Si yo digo, Pérez plantea bla, 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 bla. Y pongo el año, 1999. Luego, en el párrafo de abajo, o al lado incluso, puedo decir, del mismo modo, expone que bla, 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 bla. Entonces, de pronto tú quieres poner ahí, colocar otra vez Pérez, 1999. Pero no te lo va a permitir, de hecho está incorrecto, no se puede, porque es claro, es entendible que estás hablando de la misma persona, por eso te lo borra. Claro, hay que revisar porque a veces Word no es un genio y a veces puede estarse equivocando, pero muchas veces te lo va a borrar, es por eso, porque va a entender automáticamente que es la misma persona de la que venimos hablando, ¿no? Si decimos, por ejemplo, Colombia, bla, 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 Colombia, bla, 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 y aquí ponemos Pérez, y luego seguimos hablando de lo mismo que leímos en ese libro de Pérez, abajo nada más habrá que poner de nuevo de 1999, porque ya dijimos previamente que era Pérez. ¿Se está claro? Pero ojo, porque están cerca, porque están cerquita. O sea, porque de pronto esto es un parrafito de 4 líneas y abajo, y el que sí, y después siguen otras 4 líneas, porque está cerquita. Cuando está lejos, ya ahí sí hay que ponerlo. Y ya ahí te vas a dar cuenta que ahí Word no te va a poner problema, porque pues ya ahí, o sea, hay que recordarle al autor, a los lectores, quién es el que estamos citando. ¿Sí está claro? Eso es normal que pase porque así debe ser. Sí, no puedes estar... aunque yo siempre le di espacio como de márgenes, como más o menos 5 puntos por ahí, y otra vez me lo repetía, pero igual ya cuando usted le explique mucho mejor ya lo entenderé. Pero sí, lo más importante es que siempre guardo los datos ahí para que no se me vaya a pasar. Esa es la explicación, no lo explicaría mucho mejor porque esa es la explicación. Habría que mirar cuál es la diferencia que hay entre lo primero dicho en espacio, entre lo primero dicho y lo segundo, porque te digo, si mencionas el autor en la línea número 1 y luego lo vas a mencionar en la línea número 5 otra vez, automáticamente el texto te lo va a borrar, Word te lo va a borrar porque lo acabas de mencionar recientemente, es claro que estás hablando de la misma persona, ¿no? Es como si tú estuvieras contando una historia, tú me estuvieras contando, me estuvieras diciendo, imagínese que Luisa
se fue el fin de semana para una fiesta y en la fiesta se encontró que había mucha gente y estuvieron bailando toda la noche, pero ella no quería juntarse con la gente porque ella decía que eso era peligroso, que ella le habían dicho que nada más iban 3 personas y entonces al final se fue. Ella cogió un carro, fíjate, cuando me estás diciendo ella, no me estás diciendo Luisa, sino que ya yo entiendo, porque me vienes hablando de la misma persona, ya yo entiendo que me estás hablando de Luisa, por eso se come el nombre. Pero si en la mitad me dijeras, una amiga de ella llamada Patricia decidió que se iba a ir con ella, ¿no? Y entonces ella llamó un carro y ahí sí tendrías que aclarar cuál es ella, Luisa o Patricia, y ahí sí vuelves a hacer la aclaración, ¿sí? Eso mismo pasa acá. Por eso es que el nombre no te permite que lo pongas muy seguido porque se entiende que estás hablando todavía de los planteamientos del mismo autor, ¿sí? Eso es lo que sucede, es como cuando hablamos. No sé si quedó claro. Sí, profe, sí. Bien. Bueno, para continuar un poco, en la última clase hablamos un poco de que las citas literales son de 2 tipos, las que son cortas, que pueden ser máximo de 40 palabras, y las citas en bloque, que son las que pasan de 40 palabras. Las de máximo 40 palabras se colocan en el texto, en el mismo párrafo, ya lo habíamos dicho, entre comillas. ¿Sí? Entre comillas. Las que son en bloque se colocan en un párrafo aparte centrado. Perdón. Aparte. Se colocan en un párrafo aparte centrado, en el centro, a manera de bloque, ¿sí? Tal y como podemos vernos, yo creo que aquí está, en la misma guía. Tal y como podemos verlo, por ejemplo, aquí. ¿Sí ven? Es un bloquecito que colocamos centrado debajo de lo que venimos diciendo nosotros, ¿sí? Una es en bloque porque pasa de 40 palabras, la otra es corta, se le llama cita corta porque va entre comillas, ¿sí? Y la colocamos ahí mismo en el texto. Eso yo creo que lo tienen claro, ¿verdad? Sí, profe. Ahora, Buenas dicho noches. buenas noches, Andrés. Ahora, dicho eso, ¿cómo colocamos el año, perdón, el autor, el año y la página? ¿Cómo lo colocamos? Depende si es una cita parentética o si es una cita narrativa. Y estos 2 nombrecitos, y uy, este aquí se va volviendo como que corta, en bloque, parentética, narrativa, y entonces hay, imagínense, hay, para que se vayan estresando, hay directa, que es corta y parentética, directa, que es corta y narrativa, directa, que es en bloque y parentética, directa, que es en bloque y narrativa, indirecta narrativa e indirecta parentética. O sea, hay toda una tipología. Y es como, oh, por Dios, no me puedo aprender todo esto. No importa, en el fondo es fácil, pero es un asunto de práctica. Es un asunto de práctica y de ir mirando y de ir revisando. ¿Sí está claro? Entonces, ¿cómo coloco el autor y el año y la página? En las directas. Acuérdense que estamos en las directas y las directas son, vamos a poner esto en un tonito bonito. Ay, pero es que ese tono feo de gris no me gusta. Bueno, vamos a dejarlo así, no vamos a ponerlo en ningún tono. Lo que sí quiero hacer es cómo vamos a ponerlo en cursivo. No, vamos a dejarlo así. Es que quiero hacerle como una diferencia, pero no puedo. ¿Qué tengo que tener claro? En todas las directas va la página. En todas, absolutamente todas va la página, ¿no? En todas las directas va la página. ¿Dónde se coloca?
al final. Siempre al final de la cita. Imaginemos que hicimos una cita tan larga que abarcaba la página 10 y la página 11. Bueno, cuando terminemos la cita colocamos PP 10 y 11, ¿sí? Siempre se coloca al final, al final. Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Dónde se coloca? Al final. La verdadera duda aquí es dónde colocamos el año y dónde colocamos el autor. Y eso va a depender de si son parentéticas o si son narrativas. ¿Qué es una cita parentética? Una cita parentética es aquella donde uno habla de las cosas que dijo el autor, pero sin mencionarlo. Por ejemplo, si yo digo, la educación en Colombia es un fenómeno cada vez más deficiente, que ofrece como resultados estudiantes de secundaria incapaces de hacer una lectura crítica del mundo. Vamos a suponer que yo leí un libro y eso lo dijo un autor que se llama, ¿qué les digo? Se llama Adrián Vega, ¿no? Se llama Adrián Vega, el autor que dijo esto. Y yo en mi texto que estoy haciendo un texto de educación, a mí me gustó mucho esa frase de Adrián, me encantó la frase de Adrián, y yo en mi texto coloco algo como, teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que, y aquí meto enseguida la cita del autor que me gustó leer, la educación en Colombia está Si se dan cuenta, en ningún momento dado en el párrafo, nunca yo mencioné el nombre de Adrián. Jamás. Eso es una cita parentética. ¿Dónde tengo que mencionarlo? Pues en un paréntesis. Ya eso lo vamos a ver en un minuto. ¿Dónde lo mencionamos? Pero fíjense que yo nunca dije según Vega o según Adrián. Nunca dije nada de eso. Yo la hice así. Lo mencioné como pegándolo con mis palabras, ¿no? Por el contrario, si yo no lo digo así, sino que yo digo algo como, vamos a tomar y pegar. La educación en Colombia, un segundo, si yo digo algo como, la educación en Colombia es de baja calidad y sobre esto bien cabe la opinión de Vega al respecto del asunto, diciendo que la educación es un fenómeno cada vez más deficiente. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia entre la primera y la segunda? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy simple. En la primera yo metí a Adrián y puse lo que Adrián había dicho, pero nunca lo mencioné. Hasta ahora no lo he mencionado. Simplemente lo cogí y lo mezclé con mis palabras. Eso sí, puse las comillas porque eso no me lo inventé yo, eso lo dijo él. En la segunda, por el contrario, sí lo mencioné. ¿Sí? En la segunda sí mencioné al autor, además de la cita. ¿Sí? Este primer caso se llama cita parentética. Parentética. Estas son las parentéticas. ¿Sí? Este caso se llama, como mencioné el autor, se llama narrativa, porque es como si yo estuviera narrando lo que él dice. ¿Sí? O sea, cuando lo menciono dentro del texto, se llama narrativa. Cuando no lo menciono en el texto, se llama parentética. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muy bien. En el primer caso, como yo no lo menciono, entonces me toca
pues colocar todo, ¿no? Vega 2020 y la página de donde yo haya leído eso, la página 14. ¿Sí? En el segundo caso, como ya lo mencioné, ya mencioné el nombre de Vega, y aquí viene un detallito que es importante porque es variable, yo lo prefiero de una manera, APA hasta hace unos meses lo hacía así, ahora lo cambió, pero las dos formas son posibles, eso lo vamos a ver en un momento, pero como ya yo lo mencioné, solo voy a colocar el año y la página. ¿Está claro? Lo voy a hacer así, porque ya yo mencioné, aquí donde ustedes vemos, ya mencioné el nombre del autor antes. Y no puedo, y eso les va a pasar con Word si utilizan Word, que Word no va a poder hacer esa diferencia. Entonces, Word, ¿qué va a hacer? O no sé si eso es lo que le está pasando a Elena. Word, ¿qué va a hacer? Si ya el nombre está puesto afuera, Word no te va a permitir poner aquí, perdón, Word no va a diferenciarse aquí poner Vega o no. Eso no se puede, porque ya lo habrías dicho acá. Sería redundante. Word lo único que te va a permitir poner es el año y la página. En otros casos, eso ya es optativo, se lo dejo a ustedes, el APA anterior no lo hacía así. Así lo hacía así, pero dividido. Y es la versión más popular porque obviamente es más cómoda. Y era que dividía esto en dos. Cuando mencionaba al autor, ponía el año al lado. Segundo. Cuando mencionaba al autor, ponía el año al lado en paréntesis. Y abajo, cuando terminaba la cita, solo agregaba la página, ¿no? Las dos maneras son posibles. Esta segunda puede ser un poquito más compleja porque como que es especial, ¿no? Esta es un poquito especial. Pero las dos maneras son perfectamente posibles. A mí me gusta más la de abajo, voy a ser muy honesto, pero entiendo si hacen la de arriba porque es más cómoda. La diferencia estaría en si mencionaste al autor, no lo metes en el paréntesis, y si sí lo mencionaste, perdón, si mencionaste al autor, no lo metes en el paréntesis. Y si no lo mencionaste, lo metes. Cuando no mencionas el autor, se llama parentética. Cuando lo mencionas, se llama narrativa. ¿Dudas? Profe, es decir, los datos que usted colocó va dentro, o sea, se llena dentro de la norma APA en disposición y no como usted lo está colocando. O sea, lo coloca así por el ejemplo que está dando, me imagino. No entiendo la pregunta. ¿Cómo así? Es decir, así como usted colocó, por ejemplo, Vega, año y página, no lo está haciendo directo, o sea, lo puede hacer directamente escribiendo Sí. o lo colocó dentro, o sea, sí me hago entender. No, te estaba entendiendo, pero luego me perdí. Bueno, en una cita directa parentética, como usted lo coloca, Vega, año y página, eso lo voy a colocar, pero dentro de la norma APA en disposición. No así transcribiendo como tal, o sea, usted lo está haciendo así por el ejemplo que nos está dando, o si lo colocó así. Pero ¿qué llamas tú norma APA transcripción? O sea, es decir, los datos dentro del citado, es a lo que me refiero. Lo que pasa es que yo lo que creo es que tú estás citando con esta forma aquí de referencia, ¿verdad? Tú estás poniéndolo aquí, dándole referencia. Exacto, arriba dentro, exacto, allí. Bueno, ahí tienes que tener cuidado, ya entendí, ahí tienes que tener cuidado porque tienes que tener cuidado cómo te lo marca y revisar que te lo haya puesto bien. Yo por eso prefiero hacerlo manual, yo todo lo hago manual, pero tú tienes que revisar, que no vaya a ser que en un momento dado tú digas, por ejemplo, de Vega al respecto y aquí luego y te revise Vega. ¿Por qué tienes que estar pendiente? Bueno, porque de cualquier manera, o sea, si Word te hace eso, si tú le dices insertar y Word te hace eso, está malo. Entonces tienes que estar pendiente porque de todas maneras Word es un programa, no va a estar tan pendiente. Se supone que así como lo estoy haciendo yo, metiéndolo a mano, está correcto, o sea, yo lo estoy metiendo correctamente. Y Word también puede hacerlo correctamente. Eso es una cosa más de cómo decidas tú hacerlo. Si tú prefieres utilizar las referencias de Word o si prefieres hacerlo manualmente. Yo prefiero Ahora sí, manualmente. o sea, a mí se me hace más cómodo manualmente, pero como nos exigen utilizar las normas APA, yo creía que todo lo tenía que colocar, pero si no lo hago manualmente, y es mucho más fácil y así no me corrige lo que me estaba pasando. Por ejemplo, me pasaba tal cual del ejemplo que usted daba de la cita parentética directa.
Arriba Ajá. me aparecía el año y la página, y acá abajo donde está la narrativa que dice Vega 2020, así era que me lo estaba corrigiendo en la norma APA, y así no era, que era lo que usted estaba explicando ahorita. Ok. Es que la norma APA no es porque lo diga Word, aclaro, la norma APA es una norma y Word lo que tiene es como una particularidad de que te ayuda a que lo hagas mejor. O sea, Word te dice, ay, mira, yo te voy a facilitar el camino, pero eso a veces no es tan cierto, a veces no te lo facilita. En otros semestres yo he tenido que corregir, y la verdad no he podido, en el que aparece una cosa que el estudiante dice, como por ejemplo, Martínez, el ladito aparece, Martínez 2019. Y yo digo, ay, se equivocó, voy a borrarle el segundo Martínez, porque ese segundo Martínez está sobrando. Resulta que cuando se lo voy a borrar no me lo permite porque está puesto así, entonces me lo borra todo, me lo vuelve un despelote. Y yo en última lo que termino de hacer es por decirle al estudiante y ponerle una nota al lado que diga, ojo, tienes el nombre repetido, y eso no se puede. ¿Por qué? Porque pues es uno de los problemas a veces de utilizar Word. Word es una herramienta excelente y sin duda alguna para marcar las cosas con APA, pero ojo, porque hay que tener la precaución de que puede hacer cosas mal, y entonces mejor, como dice Elena, uno las mete a mano. Todo lo que puedan meter directo, métalo directo. Chévere, adelanta tiempo, pero esté pendiente porque puede que hayan cosas que es mejor meter a mano y todo lo demás. Yo insisto, soy corronchito, soy clásico, yo todo lo meto manualmente. Tengo una amiga que me critica eso y dice que no me actualizo, pero no importa. Yo sé que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo seguro, y si me equivoqué yo, no se equivocó Word. Ese es un consejo de viejito, obviamente, es un consejo de una persona que no se actualiza, pero yo prefiero hacerlo todo manualmente. ¿Sí? Bien. Sí, profe, tiene razón, porque sí he notado mucho eso de las normas APA. A veces uno quiere colocar las cosas y él no lo corrige como va. Entonces es mejor manual, yo porque no sabía manualmente, sino que por la exigencia, pero manualmente es mucho mejor, la verdad, para que no les pueda pasar esa. Claro, ojo, no de las normas APA, sino de las normas APA que tiene Word, la manera en la que Word utiliza las normas, porque no son las normas APA, es la manera en la que Word lo utiliza. Las normas APA son claritas, pero sí, entiendo lo que estás diciendo. Bien, dicho eso, así se cita cuando son parentéticas. ¿Cómo se cita? Perdón, cuando son parentéticas y narrativas y son en cita directa corta. ¿Cómo se cita cuando son largas? Profe, Lo mismo. Dime. yo le hice unas preguntas ahí en el chat. Ah, ok, dame un segundo. Dice, profe, ¿y por qué quería yo usar parentética y no una narrativa? Eso es una muy buena pregunta. Parece una pregunta simple, pero realmente no lo es. Eso es decisión tuya. Eso es decisión tuya. Tú decides si utilizas parentética o narrativa. Eso es una decisión tuya. Particularmente yo soy muy fan de las parentéticas y no estar diciendo según Vega, según Amador, según Cabarcas, según Madrid. Yo soy como hacerlo en el texto. Pero no hay ningún tipo de valor, o sea, no te van a quitar más o menos. Lo que sí es cierto es que desde cómo lo veo yo y desde cómo lo ve mucha gente, se ve más inteligente hacer parentéticas, porque no te toca estar dividiendo el apellido por allá y todo por acá, uno, y lo segundo es que muestra tu capacidad para escribir e ir relacionando ideas de un autor contigo, ¿no? Vas relacionando una contigo, vas relacionando. Eso es lo más práctico, como por ejemplo aquí en el ejemplo. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que la educación es un fenómeno. Fíjense, habría relacionado una idea mía previa con una idea de otro autor, de Vega, de Adrián. Mientras que acá es como fácil, porque entonces yo vengo y entonces cuando ya no sé ni qué voy a decir, digo, según Vega, pero realmente ambas no hay ningún valor. Una no es más importante que la otra. Todas son válidas. A mí me gustan más las parentéticas y creo que son, y en general mucha gente considera que hacen ver más interesante el texto, porque da la impresión de que todas las ideas salieron de usted, aunque usted está reconociendo que son de otra persona, pero al final es una decisión de cada uno. ¿Sí está claro? Sí, profe, está claro. Yo, haciendo el ejercicio que usted mandó, yo hice varios ejemplos, pero ya con calma se los muestro después. Yo aquí yo voy a decirle, tengo una parentética
bueno, 2 parentéticas y 2 narrativas. Y las coloqué de acuerdo a lo que entendí de esa guía que usted nos mandó. Vale. Y bueno, ahí ya te la mostraré después, a ver si las puse bien. Porque yo lo que había entendido era que cuando es parentética, como lo que usted acaba de decir, es que prácticamente nosotros parafraseamos primeramente lo que entendemos Pero, de la... no, parafraseamos Adrián, pero en las indirectas. Y eso todavía no hemos hablado. Ajá. Ahora estamos Ok. hablando de las directas. ¿Sí? Bueno, profe, bueno. Ahora, para finalizar, porque ya son las 45 y sé que tienen clase ahora, cuando son en bloque es lo mismo. Si han mencionado el autor, nada más colocan año y página cuando terminen la cita, y si no lo han mencionado, lo colocan todo. Por ejemplo, y voy a hacerlo de rapidez, ay, pero es que estos textos están bien malos. Vamos a ver si me puedo copiar de esto, si me permite, pero seguro no me lo va a permitir. Lo va a hacer bien feo. Ah, no, lo hizo bien. Vamos a suponer que esta es una cita. ¿Esta qué tipo de letra es? Esto es Calibri 12. Vamos a suponer que esta es una cita parentética, porque es una cita grande de más de 40 palabras. Y yo la tengo que poner a manera de parrafito. Y yo la tengo que poner a manera de parrafito y yo digo, la ira es considerada. Sobre esto, podemos decir la siguiente información sobre la ira. ¿Sí? Supongamos que yo escribí eso y voy a hacer mi cita parentética, perdón, mi cita grande. Fíjense, en este caso mencioné el autor. No está mencionado. No está mencionado. O sea, que sería parentética o sería narrativa. Parentética. Sería parentética. Entonces, ¿qué hago yo en este caso? Narrativa. ¿Ah? No, sería parentética. Narrativa es cuando menciona el autor antes. En este caso, yo tendría que poner el autor aquí, vamos a suponer que fuera Vega 2020, página 15. ¿Sí? En este caso sería parentética porque no mencioné el autor. Si por el contrario yo digo algo como esto, como sobre esto podemos decir la siguiente información sobre la ira que nos suministra Vega, en este caso sí sería narrativa y ya no tendría yo que colocar el Vega aquí abajo. ¿Sí? Piense como la parentética es cuando no mencionamos el autor entre nuestras palabras y la narrativa es cuando sí lo mencionamos. Esta tiene una segunda versión, que es la versión más antigua, pero que considero que es la más apropiada, que es esta. Donde mencionamos a Vega y el año lo ponemos al lado de Vega. Y abajo solo ponemos la página. ¿Sí? Es igual, o sea, es igual. Si mencionamos el autor, solo año, página. Si no lo mencionamos, ahí sí, autor, año, página. Podemos dividir la página y el año o podemos no dividirla dependiendo de cómo queramos. Personalmente creo que es muy importante que el año quede al lado del autor y así lo consideran muchos autores que no aplican APA completamente. ¿Dudas? No, profe. Bien. Si no hay dudas, dejamos hasta aquí porque son las 6:48 y ya se tienen que ir a su otra clase. Pero seguimos en contacto y hoy no avanzamos mucho, pero sí habría que intentar terminar el resto del semestre, aunque pues nos estamos demorando, pues. Profe, no importa, yo no tengo clase. Bueno, no, igual ya yo terminé porque yo sí tengo clase en un momento. Bueno, profe, entonces habrá que programar otra reunión para ver si nos podemos reunir. Le habla Bueno. Carlos González. Sí, de hecho yo te llamé ahorita para que me comentaras cómo ibas y no me respondiste. No, profe, es que estaba ocupado en un programa radial, estaba atareado. O sea, yo estaba viendo todo, pero me tocaba estar aquí, allá y trataba aquí, allá y no pude.
Entonces yo me voy a ver el video ese, sé que si programamos para el lunes, como siempre lo hemos hecho. Ok, vale, ahí miramos. Listo, profe. Hey, Adrián, se te quiere. Bueno, Igual, Cam, igual. Te quiero mucho. bueno, declaraciones afectuosas por clase, por favor. Bueno, nos vemos el próximo jueves y cualquier cosa de sus trabajos me comunican. Quedo pendiente con Diana que tenemos que cuadrar una reunión. ¿Está claro? Profe, pero usted no me ha enviado la corrección. Sí, profe, le estoy escribiendo. Yo no le he enviado correcciones solo, Carlos, solo a aquellos con los que me vi. O sea, con el que me vi le envié correcciones, y eso creo que ni a todos, porque creo que a Esther y a Lucía no les envié, aunque sí hablamos bastante. Y sí les dije que costa algunas cosas. Bueno, nos vemos. Profe, discúlpeme si de pronto yo voy a ser el único que le vaya a decir esto, pero de verdad que no, lastimosamente Proyecto B no sirve mucho, profe. Pero eso que yo vi, ese mensaje que usted ha dicho de que había estipulado un calendario para Semana Santa, lo vi fue el lunes. Pero en Semana Santa sí trabajé en mi proyecto. Entonces yo creo que hay que darle más uso al grupo de WhatsApp. Mi buen amigo Adrián, yo pensaría que eso está en el grupo de WhatsApp. No, profe, no sé, yo no lo vi ahí. Bueno. Voy a revisarlo. En este momento justo voy a revisarlo a ver si ese calendario está, mi buen amigo Adrián. ¿Sabes por qué te lo digo? Te lo digo porque de este salón nadie entra a Proyecto E. Y entonces los que me convocaron, ¿cómo me convocaron? Yo, no me pueden echar mentira, yo sé que nadie entra a Proyecto E. Se me ocurre que está en el grupo de WhatsApp. Profe, está en Proyecto E, yo lo revisé ahí. Sí, él está en Proyecto E, yo lo sé, pero estoy seguro que los que pidieron cita utilizaron fue el link de WhatsApp, ¿sí? Sí, nadie usa ese proyecto ahí. Es más, aquí lo estoy viendo donde está, creo. Hola, jóvenes, disculpen la hora. Este es el Excel para que anoten la reunión. Ahí está Adrián. Así que lo siento por ti, pero no comparto la pantalla porque lo voy a compartir para que lo veas. No tengo nada que ocultar en mi WhatsApp. Ahora, que tú no estés pendiente del grupo de WhatsApp, esa es otra cosa. Pero ya, eso sí no venga a echar la culpa ahí por Proyecto E. Aquí está, hola jóvenes, disculpen la hora. Este es el Excel para que anoten las reuniones conmigo, coloquen el nombre de ustedes. Aquí está, bien bonito. Miércoles, profe, lo siento, no. O sea, yo creo que lo vi, pero no sé, no lo entendí, no sé. Ok, no te preocupes, está todo bien, todo bien. Yo solo estoy probándote, no solo estoy probando que así lo hice. Que el grupo sí funciona. Que algunas personas no lo miren, es otra cosa. Bueno, nos vemos, bye. Adrián, no te ganas eso. Chao, bro. Chao. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego.